Bueno, ¿cómo se hace? A ver, para gran... Ah, yo no me veía, ¿cierto? Usted, te estoy viendo a vos, Carlos, en Y grande, yo te pero estoy viendo a vos en grande. Ah, bárbaro, bárbaro. Hola a todos. Eh, a ver, vamos a empezar a compartir el problema uno, si es que me acuerdo Les cómo... debo las clases de la semana pasada. Hoy sin falta subo la de la semana pasada y subo la de hoy. Bien, ahí está. También subimos a la página, creo que lo Bien. escucharon, que lo dije 2 o 3 veces durante la teórica, eh, que subimos los problemas. A mí me está tapando las pantallitas estas, pero no sé si ustedes lo pueden ver completo. ¿Les tapa algo la imagen o se ve todo? Creo que nosotros la podemos mover la pantallita. Sí. Si yo la puedo mover también, porque me jode. A ver, en cualquier lado que la ponga me jode. Ah, mira, quedó abajo, se hizo horizontal. Bueno, genial. Así está mejor. Eh, bueno, a ver qué dice acá. Acá está el enunciado del problema 1, pero vamos a pasar por alto el problema 1. Lo que quiero sobre todo es la introducción que hice al problema 1 para ubicarlos un poco en el tema de las funciones de distribución. En toda esta guía vamos a tener que manejar el concepto de función de distribución, de probabilidades, y para esto le puse un machete acá en la introducción al problema 1, que sería la introducción a toda la guía también. Fíjense que lo primero que les escribí en la fórmula 1, a ver si se ve mi cursor o esto que muevo acá, ¿lo ven o no aparece en la pantalla mi cursor? Sí, sí, se ve. Ah, listo, voy a ir señalando con el cursor. Ahí tenemos la fórmula 1 para una variable X cualquiera, que podría ser la energía, podría ser el volumen o las velocidades. Nosotros vamos a definir la función de distribución en función de esta variable X como el número de casos favorables dividido el número de casos totales, que es la probabilidad, pero fíjense que le agregamos a la probabilidad una cosa más, que es el diferencial de X dividiendo, para ser abusivos en terminología matemática, sería la derivada del número de casos favorables respecto del volumen, por ejemplo, o respecto de la energía. Entonces, la función de distribución a lo que voy es que no es una probabilidad, porque fíjense que no tiene unidades de probabilidad, la probabilidad no tiene unidades y equivaldría al cociente del n chiquito con el n grande. Pero acá estamos agregándole algo que sí tiene unidades, que puede ser el volumen, así que sería como probabilidad por unidad de volumen o probabilidad por unidad de lo que sea, de energía, de lo que pongamos en la variable x1. Eso como primera diferencia para que no haya confusiones. Bueno, acá les escribí el número de casos totales, que ya se los acabo de decir, que es la integral de todos los casos posibles. Los casos posibles son n chiquita. Acá más abajo les aviso que la función esta, como la había definido en la fórmula 1, ya estaba normalizada porque estoy dividiendo por el número de casos totales. Entonces me va a dar 1 si la integro en todos los valores posibles de la variable X, por ejemplo, en todo el volumen o en todo el rango de energías. El promedio de cualquier variable, esto es importante, para calcular el promedio tengo que usar la función de distribución f, multiplicar por la variable e integrar.
ustedes piensen que el promedio se calcula como, por ejemplo, el promedio de una variable X se calcula como X por la probabilidad, y sumando en todas las probabilidades. Probabilidad de X1 por X1, más probabilidad de X2 por X2, y así hasta Xn. Eso si fuera discreto el sistema. En este caso el sistema es continuo, entonces tenemos que integrar en todos el rango de valores posibles de X, multiplicando por la densidad de probabilidad para cada X. O sea, cumpliría de alguna manera el rol de probabilidad, esta densidad de probabilidad, pero en el continuo. Por supuesto, las unidades nos van a dar en unidades de velocidad. Porque si bien la densidad de probabilidad tiene unidades, no es sin unidades, las unidades que tenga la densidad de probabilidad se van a ir con las unidades del diferencial este. Así que a lo último, todo este término f de x por diferencial de x no va a tener unidades, y lo que tengo son las unidades heredadas de la variable que estoy promediando. En este caso, la velocidad. Bueno, eso en cuanto al machete básico de función de distribución. Fíjense que en cuanto al número de casos, yo lo pasé muy alegremente a este n chiquito y al n grande, ¿no? Los pasé, le dije el número de casos favorable, el número de casos total, pero no es sencillo, dependiendo del sistema, contar cuántos casos favorables tengo y cuántos casos totales tengo. Les pongo un ejemplo. Tengo un dado, tenemos 6 casos posibles, del 1 al 6, entonces ahí es fácil calcular la probabilidad de cualquiera de los números, por ejemplo, del número 5. ¿Qué probabilidad tiene de salir el número 5? Un sexto. Un caso favorable entre 6 posibles. Ahora, con el solo hecho de agregarle otro dado, un dado blanco y un dado rojo, para no hacer lío, digamos, son distinguibles, ya ahí la complico totalmente. No es sencillo calcular el número de casos favorables para que la suma dé 5. La suma de los dos dados tiene que dar 5. No es un sexto. Ahí tengo que empezar a contar cuántos casos totales tengo, primero que nada. Eso podría ser intuitivo. Tenemos 6 números de un dado, 6 números del otro. Para cada número de un dado le corresponden 6 del otro. 6 por 6. Tendría 36 casos en total. El n grande sería 36. Ahora, ¿cuántos casos favorables tengo que me pueden dar el número 5? Entonces empiezo a contar. Tomo un dado y podría sacar el 1, el 2, el 3 y el 4. Tendría 4 casos que ese dado podría tomar, y esos 4 casos podrían ser completados con el número correspondiente del otro dado. Por ejemplo, si saco un 1, tengo un 4 para el otro dado, sumo 5. Entonces, en suma serían 4 casos favorables, porque los completo con el número correspondiente del otro dado. Entonces, 4 casos favorables, pero tengo 36 casos en total. 4 sobre 36 me da un noveno. Ya no es un sexto. Eso como ejemplo estúpido, ¿no? Que uno dice, un dado, 2 dados, es estúpido, pero te empezás a hacer matetes si no los contás con mucho detenimiento los casos. Eso como aclaración. Como segunda aclaración, antes de pasar al ejercicio 2, acá tengo un dibujo que no llegamos a subir, de 2 funciones de distribución que son muy importantes en física, una de las cuales ya va a aparecer en esta misma guía, y son funciones raras, anómalas, no son como la función gaussiana, que corresponde a la distribución de Maxwell. A ver si se llega a ver. La primera se llama función de distribución de Heaviside. ¿Se llega a ver? Hagan pin video en la ventanita donde está Claudio. Hay que agrandarla para ustedes, ¿no? Va, a lo mejor alguno lo tiene seteado según escucha el ruido. Se llega a ver que es una función
que te da 1 para la mitad de los números reales y te da 0 para la otra mitad de los números reales. Cuando llego a 0 hay un escalón, es la función escalón. Tengo 1 para la mitad de la recta numérica y 0 para la otra mitad de la recta numérica. Es una función de distribución por tramos. Entonces, ese es un caso, y si yo derivo esta función, como tiene una discontinuidad, en el 0 se me va a ir a infinito la derivada de esta función. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener otra función de distribución bastante anómala, y yo digo que esta función de Heaviside es anómala porque no se puede normalizar. Fíjense que si integro entre menos infinito e infinito, me da infinito esta función. Así que es una función que no está normalizada. Si yo derivo esto, lo que voy a obtener es un pico en 0, una función que es una función que se va a infinito, donde estoy, acá en 0 se me va a infinito. Y en el resto vale 0, porque la derivada de algo constante, recuerden que es una función escalón constante, la Heaviside, la derivada de algo que es constante vale 0. Así que vale 0 para los positivos y vale 0 para los negativos, porque la función es siempre constante, la de Heaviside. El único lugar donde no vale 0 es la discontinuidad acá, cuando se produce el escalón. Se me va a infinito. Y esto es algo raro, porque es una función de distribución que me dice, tengo infinitos casos posibles en 0, y tengo 0 casos posibles para el resto de la recta numérica. Es algo rarísimo. Y lo más raro de todo, lo más sorprendente, es que tiene la propiedad de que está normalizada. Si yo integro entre menos infinito e infinito, no sé si se ve la fórmula, a ver, no llego a acertarle, ahí, la integral me da 1. Esa es una propiedad muy relevante de la función que se llama delta de Dirac. Esta función se llama delta de Dirac. Es una función que da infinito en 0 y 0 en el resto, y encima normalizada me da 1. Listo, les presenté 2 funciones importantísimas que se van a usar de aquí en más en la física para ustedes. Y con esto, con esta presentación, vamos a pasar, yo estoy mirando mis apuntes, pero los puedo mirar acá. Si hago un cambio, a ver si puedo. Vamos a pasar al ejercicio 2. El ejercicio 1 lo tienen colgado, resuelto, es casi trivial, así que no vamos a perder el tiempo viendo el ejercicio 1. Nos vamos a focalizar en la distribución de Maxwell, que es el ejercicio 2. La distribución de Maxwell, todo el problema 2 es para analizar la distribución de Maxwell. Fíjense que me dan, calcule la energía cinética media y la velocidad cuadrática media para una molécula de un gas a tal temperatura para distintos casos, hidrógeno, oxígeno, lo que sea. Lo importante del inciso 1 es que tengo que calcular promedios con una función de distribución que es la función de distribución gaussiana, que es la función de distribución de Maxwell-Boltzmann de la fórmula 1. Se las presento, ya la vieron en la teoría, ya vieron más o menos de dónde sale esto. Esto se puede deducir del concepto de entropía. Creo que, no sé si alcanzó a abarcar la teoría hasta la deducción de esta función, pero sale del concepto de entropía. Sale originalmente de considerar que la distribución es exponencial de... Acá me parece que faltó un signo, estoy viendo ahora,
falta un signo acá. Sí, después corregimos ese signo menos en la versión definitiva. Claro, falta Siempre el signo menos. falta un error de tipeo. Sí. Sale de considerar que la distribución de casos en función de la energía es E a la menos beta por E, donde E es la energía. Entonces, esta exponencial es E a la menos beta por E, donde beta es lo que escribimos acá, depende de la temperatura y de la constante de Boltzmann. Entonces, en general lo que se hace con la entropía es deducir el E a la menos beta E. Fíjense que acuérdense que la entropía tiene un logaritmo y del logaritmo sale un E a la menos beta E. Y ese E a la menos beta E se transforma en esto, en función de la velocidad, porque la energía en general se considera un gas de partículas no interactuantes, termina siendo la energía cinética de las partículas del gas, que es su medio de la masa por la velocidad al cuadrado de cada molécula. Subrayo que acaba la masa molecular. Esta M, que uno por ahí la pasa por alto y después cuando tiene que hacer el cálculo numérico dice, ¿y esta M, masa de qué era? ¿La masa total, la masa molar, la masa...? No, es la masa de cada partícula, la masa de la molécula. Y estas son las velocidades moleculares en sus tres componentes. Esta distribución está normalizada, de aquí sale este factor m beta sobre 2pi a la 3 medio, de hacer que todo esto sea 1. ¿Qué más? En la fórmula 3, esta distribución planteada en cartesiana se puede pasar a esféricas, y al pasar a esféricas aparece un jacobiano, porque los diferenciales en 3 dimensiones de las velocidades se transforman en esféricas en velocidad al cuadrado por el seno de tita, por diferencial de tita, por diferencial de phi. O sea, velocidad al cuadrado por el diferencial de ángulo sólido, ¿no? Al integrar en ángulo sólido, sin integrar todavía en el módulo de la velocidad, lo que obtengo es un 4pi, y este b cuadrado es la parte del jacobiano que me sobraba de aquí arriba, ¿no? B cuadrado, y la parte angular ya la integré y me quedó 4pi. Es como un jacobiano integrado, 4pi por b cuadrado. De ahí sale este término que se escribe así para la distribución de los módulos cuadráticos de la velocidad, porque ya la distribución que estoy considerando acá es una distribución en el módulo de la velocidad. Ya me olvidé de la parte angular, porque la integré. Es otra distribución distinta que la distribución de Boltzmann. Sin embargo, el f de b que ponemos acá no es otra cosa que algo que tiene la exponencial de e a la menos 1 medio de la masa por beta, todo esto, ¿no? Vengo arrastrándolo al f de b de este otro f que es la distribución de Boltzmann. Así que esto termina siendo, entonces, lo que acabo de decir está escrito acá. Acá está explícitamente escrita la distribución de los módulos cuadráticos de la velocidad. La diferencia con la distribución de Boltzmann es este 4pi por b al cuadrado. Marcando más. Uy, se me fue. Ahí. Un poquito más. Ahí. La distribución de Boltzmann está normalizada, pero la otra distribución, la distribución esta f mayúscula, como le quité el jacobiano, que sería el b cuadrado, y el 4pi, cuando yo quiero integrar esto entre 0 e infinito, no me da 1, no está normalizada esta f mayúscula. Lo que está normalizado es la completa, la que tiene jacobiano incluido. Son aclaraciones que después uno comete errores, se come el jacobiano, cree que está normalizado, etc. Las fórmulas 5 y 6 son simplemente calcular la velocidad media. Para calcular la velocidad media, que en realidad es el módulo de la velocidad, esto no lo escribiste, Carlos, yo lo tengo escrito en la hoja,
igual se puede tomar este B como un módulo. Yo lo había puesto explícito entre barras, porque a veces uno se olvida que ese B es el módulo de la velocidad. Lo que estoy calculando es el promedio de los módulos de la velocidad. ¿Por qué les aclaro esto? Porque si yo quiero calcular el promedio de una componente de la velocidad, por ejemplo, la componente B sub X en cartesianas, quiero calcular ese promedio. Y tiene igual probabilidad de ser más Bx que menos Bx. O sea, puede ser velocidad para un lado o velocidad para el otro, con la misma probabilidad, porque es una gaussiana alrededor de 0 en velocidades, la distribución de probabilidad. Entonces me va a dar 0. Si quiero calcular el promedio de una velocidad, si no es el módulo, me da promedio 0. Esa es otra confusión que puede surgir. Entonces, el promedio que estoy calculando acá es el promedio de los módulos de la velocidad. Y como estoy calculando promedio de módulos, directamente uso la distribución de los módulos cuadráticos de la velocidad. O sea, ya integré en la parte del ángulo sólido, porque es indiferente al módulo de la velocidad, el ángulo sólido. Agarré la de Maxwell y me deshice de la parte del ángulo sólido integrando, me aparece el 4π, no es que me deshice, no me deshice del ángulo sólido, pero ya está integrado trivialmente, porque no afecta a la velocidad módulo. Y me queda un velocidad al cubo. Fíjense, yo parto de querer hacer el promedio de B, y no pongo B por la exponencial, pongo B al cubo por la exponencial, porque tengo el resto del jacobiano ahí, que es el B cuadrado de la distribución original. Entonces, el promedio de la velocidad se calcula con integrales de formato B cubo. Eso hay que tenerlo bien presente. Y el promedio de las velocidades cuadráticas, o de los módulos cuadráticos de la velocidad, se calcula obviamente con B cuarta, sube una potencia. Estas integrales, ustedes van a tener macheteado, acá copié de la misma teoría que también les puso el machete, copié los machetes de integrales de formato gaussiano, de distintas integrales de formato gaussiano, para que no tengan que ir a la tabla cada vez. Se van a usar bastante estos machetes. Fíjense que la integral entre 0 e infinito, yo tengo que saber la integral de una gaussiana. Ojo que acá no está normalizada. La constante de normalización no va en estas definiciones. Solo tengo la exponencial. Entonces, la integral de esta exponencial gaussiana, entre 0 e infinito, me da ese valor. Fíjense que resumí el masa, un medio de la masa por B, por beta, medio de la masa sobre KT, lo resumí en esta constante gamma para facilitar la escritura de los resultados. Este gamma es un medio de la masa sobre KT, o un medio de la masa por beta. Es lo que acompaña siempre a la exponencial. Bueno, y me da como raíz de gamma, la primera integral. Pero yo no necesito esta, necesito una que ya tenga un B cubo. Bueno, vamos bajando. Tengo las distintas potencias. Ahí, uy, esta máquina me pasé de largo. Ahí. Si integro con B, tengo otro resultado tabulado, y con estos dos resultados básicos, I0 e I1, yo me podría armar las otras, I2, I3, I4, que igual se las puse tabuladas acá, cuánto dan, pero fíjense que I2 se puede calcular como la derivada respecto de gamma de la integral anterior, de I0, porque si yo derivo, I0 es la otra, la que no tiene la velocidad acá. O sea, I0 es sin nada, es la exponencial pelada integrada. Esa es I0. Si yo derivo esa exponencial, me da B cuadrado abajo, me baja B cuadrado. Entonces, este truquito me sirve para generar, a partir de las primeras dos integrales, todas las demás. Toda la potencia que yo quiera de la velocidad, la genero derivando esas dos integrales básicas, I0 e I1.
En el caso de I2, la que derivé es I0. Derivada de I0 respecto de gamma, y I0 ya sé qué resultado me da. Entonces lo que tengo que derivar es algo en función de gamma, que me va a dar gamma a la menos 3 medios. Porque I0 lo tenía por acá. I0 me da gamma a la menos 1 medio. La derivo y me sube una potencia. De 1 medio le subo 1, me queda a la menos 3 medios. No hice nada más que eso. Y con eso obtuve la I2. Ahora, para obtener la I3, lo que hago es derivar la I1. Fíjense que es derivada de I1 respecto de gamma. Derivo esto, que es más fácil todavía de derivar esto. Es 1 sobre 2 gamma cuadrado. Trivial. Así obtengo en forma fácil todas las integrales de este tipo, que me van a servir incluso hasta B5, Creo que hasta B5 voy a tener que usar, porque después va a aparecer la distribución del número de choques sobre una pared, y al calcular esas velocidades medias, con esa distribución me sube una potencia. Así que hasta I5 voy a necesitar. Bueno, hechas estas aclaraciones, ya lo único que tengo que hacer es hacer el reemplazar cuando quiero calcular la velocidad media. Estoy haciendo estos cálculos. Corresponde, velocidad media dijimos que era I3, corresponde a esta. Reemplazo lo que vale gamma, y chao. Obtengo un resultado. Simplemente todo el trabajo me lo hice acá arriba. Acá es simplemente reemplazar por lo que vale cada constante, ¿no? Recordando que la velocidad media tiene acá una constante, que es la constante de normalización, que en estas integrales no está normalizada, no aparece. La constante de Boltzmann no aparece en estas integrales. Por eso se la agrego acá afuera, 4pi por todo esto. Esto es la constante de normalización de Boltzmann. Pero después lo otro es reemplazar. Entonces me da por 8kt sobre pi por m a la 1 medio. Y si lo elevo al cuadrado va a ser 8kt sobre pi por m. Promedio de los módulos al cuadrado de la velocidad. Que es lo que tengo. Bueno, acá lo tengo mal, pero ustedes, Carlos, lo subió bien, porque acá habíamos puesto el cuadrado tiene que ir afuera. Porque hago el cálculo y después lo elevo al cuadrado para obtener esto. Entonces, este cuadrado está mal acá, pero ustedes en el apunte subido a la red lo tienen bien, lo tienen afuera del promedio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo pongo el cuadrado adentro del promedio, el resultado es otro. Fíjense que me da distinto. Acá es 8kt sobre pi por m. Y al meter el cuadrado ya estoy integrando I4. Formato I4, no I3, como decía acá. Tengo un I4 y esa me da distinto. Entonces no da lo mismo poner el cuadrado adentro, como aquí, y promediar después, integrar después, o integrar primero y después elevar al cuadrado. Son resultados distintos. Y comparándolos, fíjense que el segundo resultado es mayor, porque acá tengo un 3. Y acá tengo 8 dividido pi, es menor que 3 eso. Pi vale 3 y pico, 8 dividido 3 y pico es menor que 3. Así que como detalle, el promedio de las velocidades cuadráticas es mayor que el promedio de los módulos de las velocidades elevado al cuadrado. ¿Qué más? Acá algunas aclaraciones. Entonces, fíjense que tenemos dos conceptos de promedio para esta distribución. Promedio de módulos de las velocidades o promedio de velocidades cuadráticas, que yo le puedo sacar la raíz cuadrada y también me queda en unidades de velocidad. Son dos formas de sacar un promedio relacionado
a la velocidad, o digamos, al módulo de la velocidad. No sería la velocidad, sería el módulo de la velocidad. Porque recordemos que el promedio de la velocidad es 0. Velocidad vectorial, promedio, 0. Estos son promedios de módulos de la velocidad. Y me da distinto. 2 promedios distintos. Estos 2 promedios encima se me complican. Bueno, acá tengo algunas aclaraciones. Con el promedio de las velocidades cuadráticas, es decir, este segundo valor, yo tengo el promedio de la energía media. Es importantísimo este segundo valor, porque me sirve para calcular la energía promedio, que es 3 medios, el famoso 3 medios de KT, que ustedes creo habían deducido en algún lugar o se los habían dicho. No sé si aparecía antes de esta guía, en algún lugar tengo idea de que aparecía, creo que con la presión, no, bueno, no importa. El famoso 3 medios de KT aparece de calcular la energía media usando la distribución de Maxwell. Este problema les pide calcular para distintas moléculas. Yo acá voy a hacer el cálculo para no complicarles la vida por ahora, porque recién les estoy presentando la distribución, para moléculas monoatómicas, porque ya se complica para moléculas diatómicas. La velocidad promedio va a depender de la masa. No estoy diciendo nada raro, acá está la masa, y cuando calculo la energía no depende de la masa, se me va la masa, porque la energía es un medio de la masa por la velocidad, así que nada, detalles. Bueno, esto es lo que le dije antes, promedio de la velocidad cartesiana, no del módulo, da 0. Y encima tenemos otro valor relevante para la distribución, que es el máximo de la distribución. El máximo de la distribución correspondería a un concepto de velocidad más probable de las partículas en el sistema. Este máximo de la distribución se calcula derivando la distribución respecto a la velocidad e igualando a 0, como calculo cualquier máximo en matemática. Aquí está, en la fórmula 15. En la fórmula 15 igualo a 0 la derivada, y de ahí despejo y obtengo este valor para la velocidad más probable. Fíjense, 2 kT sobre m. La otra era, ojo que es velocidad al cuadrado, para poder comparar más fácil con lo anterior. La otra, ¿cuánto era? 3 kT sobre m, la que uso para calcular la energía media, es decir, la velocidad cuadrática promediada, es 3 kT sobre m. Entonces, esta velocidad más probable me da más pequeña, que acá se me abrió algo. Ahí. Me da más pequeña la velocidad más probable. El máximo de la curva está desplazado hacia la izquierda respecto del promedio de velocidades. ¿Y esto por qué sucede? Y acá tengo un dibujito más para que ustedes lo vean. Porque la distribución de Maxwell, a ver, ahí, ¿se ve? Esta es la distribución de Maxwell. A ver, lo alejo un poquito. Esa es la distribución de Maxwell-Boltzmann, pero yo no estoy trabajando sobre esa. En esa el valor máximo y el valor promedio coinciden todos en 0. Yo estoy trabajando en la de módulos de velocidad. La de módulos de velocidad es una cosa así, desplazada de 0 hacia los positivos, hacia los valores positivos, porque no hay módulo negativo. Entonces me da algo asimétrico. Y el valor más probable se queda atrás de los otros valores, del valor promedio, porque esta distribución se extiende hasta infinito. La colita de esta distribución sigue hasta infinito. Así que es natural que el valor promedio no esté acá en el valor máximo. Que esté un poquito, como lo marco acá, más desplazado. Y fíjense que hay
los dos valores promedio están desplazados hacia velocidades más grandes. Y son distintos a su vez los dos valores, como ya les había dicho. Así que tenemos tres valores de velocidad. Mi dedo, no veo ahí. Primer valor, valor más probable. Segundo valor, que tiene que ver con las velocidades, módulo de las velocidades. Y tercer valor es el de las velocidades cuadráticas, sacándole la raíz cuadrada después para poder comparar con estos otros, ¿no? Tres valores distintos, todos desplazados. A ver, y ahora sigamos, después de hechas estas aclaraciones para el inciso A, vamos a pasar al inciso B. En el inciso B, ya tengo que tener en cuenta lo que hicieron en la teoría de la distribución del número de choques sobre una pared. Perdón que tengo la espalda un poco... la distribución del número de choques en una pared. Entonces, acá lo que tenemos, primero que nada, el número de partículas se calcula considerando el producto de la función de distribución de velocidades, que yo llamé F1, la distribución de Maxwell, por otro producto, que es una función de distribución espacial homogénea, porque quizás ustedes ya se olvidaron que estábamos hasta ahora pensando en una distribución en el espacio de velocidades, pero nunca dijimos la distribución volumétrica de partículas. Entonces, la distribución de Maxwell lo que me da es una distribución de la cantidad de partículas para tal velocidad que tienen las partículas, pero no tiene nada que ver con el volumen, eso. Entonces tengo dos funciones de distribución, una en el espacio de velocidades, y a esa la tengo que multiplicar por otra que es independiente, y es en el espacio real la otra. Y la otra es la densidad, nada más ni nada menos que la densidad volumétrica, que en general es constante, digamos. En todo el espacio tenemos una distribución constante, la misma probabilidad de hallar las partículas en cualquier punto del recipiente. Densidad constante. Entonces, eso es lo que estoy poniendo acá. La densidad, o sea, la distribución volumétrica, es una constante. Es el número total de partículas dividido volumen del recipiente, nada más. Y acá estoy multiplicando las dos. Me armo una función de distribución grande que abarca el volumen y que abarca el espacio de velocidades. Probabilidad multiplicado por otra probabilidad, digamos. Un producto de probabilidades independientes, en este caso por suerte, porque si no se me haría un matete. ¿Y qué es lo que hago? El número de partículas que pegan en una pared, para el número de partículas que pegan en una pared, ahí ya tengo que meter la distribución en volumen, porque estoy rompiendo la simetría en volumen. Entonces, fíjense que tengo un diferencial triple, espantoso suena, pero como una de las partes se resuelve en forma trivial, no es nada del otro mundo. O sea, tengo tres diferenciales de velocidad y tres diferenciales de posición. Tengo la densidad en volumen y tengo la función de distribución en velocidades. Y tengo que hacer un truco, esto ya lo hicieron en la teoría, con dos de esos diferenciales me armo el diferencial del área sobre el cual pegan las partículas en el recipiente, y la otra coordenada es la coordenada que yo llamo, por ejemplo, z, es hacia dónde se desplazan las partículas, o sea, van con velocidad z y pegan en esta pared que está en las coordenadas x e y. Nada, eso es este producto de dos diferenciales, diferencial de A por diferencial de Z. El diferencial de Z es velocidad por tiempo, eso ya lo hicieron en la teoría, entonces acá tengo los dibujitos, pero bueno, ¿dónde está diferencial de Z? Bueno, me salté un paso acá. Diferencial de Z se va a convertir en diferencial de A por
velocidad por tiempo, porque diferencial z es velocidad por tiempo, velocidad en z por el tiempo de desplazamiento, cinemática trivial, digamos. Movimiento rectilíneo uniforme, chao, velocidad por tiempo. Y el tiempo se me va porque yo estoy calculando el número de partículas por unidad de tiempo que pega en la pared. Así el diferencial de tiempo, chanchamente, como hacemos en física, divido por el diferencial de tiempo, y ya el diferencial de tiempo lo tenía multiplicando a la velocidad acá arriba, así que se cancela, se va al diablo. Y lo que no se va es esta velocidad en z. Fíjense que voy a arrastrar esta velocidad en z en cualquier cosa que haga, cualquier promedio que quiera tomar, si considero choques contra una pared. Por ejemplo, la velocidad promedio de las partículas que chocan contra una pared. No se calcula como velocidad por la función de distribución, sino que es ya velocidad al cuadrado, porque tengo otra velocidad acá. Tengo la velocidad en z que la arrastro de la otra función de distribución, que es la función de distribución espacial. Eso como uno de los detalles. Como otro de los detalles de la deducción que se hizo en la teoría, y por eso hice estos dibujitos, lo que se hizo fue una deducción para calcular la fuerza que ejercen esas partículas que chocan contra la pared. La fuerza que van a ejercer esas partículas sobre la pared va a tener que ver con la variación de cantidad de movimiento de las partículas que venían respecto de las que rebotaron. Entonces, si venían con masa por velocidad hacia la pared, van a volver con menos masa por velocidad, y por eso, aquí tengo, donde estoy marcando, tengo 2 veces la masa por la velocidad, porque el delta de la cantidad de movimiento de las partículas que rebotaron es 2 veces mv. Estoy restando mv menos mv. ¿Está? Muy lindo todo eso, que es lo que se hizo en la teoría, pero en la teoría se hizo quizás por una cuestión de simplificarles la vida, pero después uno cuando se pone a ver la deducción detallada se la complica la vida por no haber visto este detalle que se hizo una aproximación abusiva, o una consideración abusiva que después termina siendo irrelevante. Pero bueno, lo que uno está pensando es esto: ah, qué lindo, choque elástico, la partícula choca contra la pared, va con velocidad v y vuelve con menos v. Pero no es un choque frontal, necesariamente. Y acá se los estoy dibujando a propósito. Fíjense, esto es horrible en términos físicos. Esto no hace la partícula. La partícula va a volver con la misma velocidad que traía y al revés, solo en la dirección z. En las direcciones X e Y no va a hacer esto. Sin embargo, hemos supuesto esto, para simplificar las cosas, al poner acá 2 masa por velocidad v vectorial. Esto es un abuso. Lo que hace la partícula en realidad es lo que vemos acá. Va con velocidad v y rebota con velocidad v', que tiene el mismo módulo que esta, pero fíjense que lo único que se invierte es la coordenada en z. La coordenada vertical no se ve afectada por el choque en esta pared. Es lo que estoy diciendo acá. Y esto no es lo que hice acá. Pero no hice eso porque después igual, al hacer los cálculos, en los ejes z e y, todo el resultado me va a dar 0, independientemente de que considere esto o que considere esto. Así que de última, mi abuso inicial, que se veía horrible, se ve compensado al integrar y no me afecta los resultados finales. Entonces, bien, dicho esto, hecha esta aclaración, la fuerza, fíjense que la fuerza depende del número de partículas también. Acá me fui, ay, perdón, mi computadora no es muy, a ver, de a poquito, ahí, por ahora, es variación de la cantidad de movimiento de una
molécula que chocó contra la pared, multiplicado por el número de moléculas que chocaron contra la pared por unidad de tiempo. Entonces, aquí es donde meto la distribución que estaba considerando antes. Toda esta porquería aparece por culpa del número de moléculas que chocan contra la pared, no por culpa de calcular la fuerza como variación de la cantidad de movimiento, que es casi trivial. Bueno, entonces así le meto la distribución. Aparece todo este término. Y fíjense que este diferencial de área que me está molestando acá, que es el residuo de los diferenciales de la distribución espacial, también me va a desaparecer, porque yo lo que quiero calcular no es la fuerza, lo que me interesa calcular es la presión que ejercen esas partículas contra la pared. Y la presión, por definición, es diferencial derivada de la fuerza respecto del área de esa pared. Escalar versor normal al área de esa pared, porque ojo que la presión es un escalar. Eso es otra sutileza. Así que tengo que multiplicar por el n versor. Bien, de todas formas vamos casi en forma paralela a la teoría. Hay una pequeña variante que introduje acá para que ustedes no se aburran y lean la misma deducción dos veces. En la teoría recién se considera la definición de presión cuando ya se integró la fuerza. Y yo consideré un diferencial de presión, o sea, antes de integrar la fuerza, nada más. Y después la integré, y bueno, esto sí va a coincidir con lo que dice la teoría. Acá está lo que les decía, a ver, que se anulan las componentes en X e Y por simetría, porque ojo que acá hay una sutileza. Acá como ya consideré las partículas que van y las que vuelven de la pared para calcular la variación de la cantidad de movimiento, estoy integrando para módulos de para la velocidad en z entre 0 e infinito. Porque si no estaría contando dos veces la misma variación de la cantidad de movimiento. En cambio, para las demás componentes de la velocidad, tengo que integrar entre menos e infinito, porque ahí no se rompe la simetría. Tengo que considerar las que van para arriba, por un lado, y las que van para abajo, por el otro. De todas formas, dijimos que esas integrales valen 0, por un tema de integral par, impar, cuando hago la distribución. Hago las integrales y se me cancelan esas integrales, y me queda solo la integral en z, que esa sí no se cancela porque va entre 0 e infinito, así que me queda solamente la expresión 22, que corresponde a integrar en z, entonces algo que parecía vectorial, porque tenía un modo, fíjense, tengo un vector acá, o sea, ¿qué es esto? Tengo un vector y acá faltó el versor normal. Ah, no, está. No estoy viendo bien. Acá está el versor normal que me quita la parte vectorial. Pero ojo, adentro de la integral, de esta integral triple, tengo un vector velocidad. Horrible. Pero ese vector terminó siendo un escalar porque dos de sus componentes se fueron. Ahora, este escalar, ojo, sí lo tengo que seguir integrando en Bx y en Bi. No solo en Bz, Bx y Bi, porque cada una de estas tres componentes le corresponde una integral triple. O sea, la integral triple se metería acá dentro, en las tres componentes. Por eso sigo arrastrando estas dos integrales en X e Y, porque ustedes pueden confundirse y decir, pero si ya se me habían cancelado las integrales en X e Y. No, ojo. Tres integrales para cada componente, y lo que se me cancelaron es las tres integrales en estas componentes, pero quedan las tres integrales en la coordenada BZ. Por eso sigue siendo una integral triple. Solo que acá lo único que aparece es BZ al cuadrado, en la integral triple. Pero en la función de distribución aparece todo. Acá es E a la menos un medio de la masa
por velocidad en x al cuadrado, más velocidad en y al cuadrado, más velocidad en z al cuadrado. Ahora, ¿cómo me deshago de las velocidades en x al cuadrado y de las velocidades en y al cuadrado que están arriba de la exponencial? Porque acá abajo no quedó ninguna, pero arriba de la exponencial me quedaron bx cuadrado y bi cuadrado, jodiendo ahí. Ahora, ¿qué pasa? Como no tengo velocidades abajo, yo sé una cosa, sé un truquillo, y es que esta integral es independiente, en principio es independiente, y puedo integrarla primero para bx, después para bi, y después para bz. Y cada una de esas tres integrales de la distribución está normalizada, vale 1. Entonces, lo que está pasando es que esa integral triple se me va a reducir a una integral simple, porque dos de esas integrales están normalizadas. Al integrar en x obtengo un factor 1, multiplicando a toda la expresión esta, y al integrar en y, otro factor 1, multiplicando a toda la expresión. Así que, chao, finalmente logré deshacerme de esas dos integrales que parecían sobrar. Y lo único que me queda es esta integral de velocidad al cuadrado en la dirección z, entre 0 e infinito, que es como una integral del módulo de la velocidad. Esta integral ya la habíamos resuelto en el inciso A, son del tipo I2. Bueno, resolvimos I1 y I3, creo. O, no, I3 e I4. Esta que tenemos acá es del tipo I2, que igual la tenemos en la tablita del inciso A, macheteada. La integral I2. Por eso yo acá directamente les puse el resultado, a ver. En realidad no les puse el resultado, se los dejé así como el promedio de la velocidad al cuadrado. Podrían poner el resultado de la I2, si quieren, como KT, no sé, no me acuerdo cuánto valía KT, 3KT, qué sé yo. Entonces, esto lo tenemos en el inciso A, el promedio cuadrado de los módulos de la velocidad. Bueno, y acá lo tengo, es KT sobre M, ahí está, KT sobre M. Fíjense que en el inciso A tenía 3 KT sobre M, porque estábamos en las 3 coordenadas. Acá termino rompiendo la simetría, integrando solo en Z, y bueno, termina siendo no 3, porque ya no son 3 dimensiones, me interesa solo esta, termina siendo KT. Y así es como calculo la famosa ecuación de los gases. Esta es la ecuación de los gases ideales, fíjense. P por B, N por K por T. La famosa ecuación que estuvimos usando en las guías anteriores sale por consideraciones estadísticas de moléculas de un gas de partículas no interactuantes. P por B, NKT. Nada. Eso también creo que ya se hizo en la teoría, pero lo que no se hizo en la teoría es lo que me piden, qué pasa si hay dos tipos de partículas en el gas, qué sé yo, oxígeno e hidrógeno. Entonces, tengo dos tipos de partículas, pero voy a considerar, para simplificar, que esas partículas no interactúan entre sí. Las moléculas de oxígeno hacen la suya, golpean contra las paredes, etc. Y las moléculas de hidrógeno van por su lado, también golpean contra la pared, y las puedo separar. Son dos sistemas separables. Estoy considerando que no hay potencial de interacción entre las de oxígeno con las de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, termino sumando dos distribuciones, la distribución que corresponde al número de partículas de oxígeno y la del número de partículas de hidrógeno. Dos distribuciones. Y se hace todo por separado. O sea, esta suma, al considerar la variación de la cantidad de movimiento que se obtiene por los choques, estoy sumando dos cosas que calculo de la misma manera que en
que en el desarrollo que hicimos acá arribita nomás, que ya no se muestra en la hoja, pero bueno, son dos sumas de cosas separadas, y todo me va quedando separado. Estoy integrando también para calcular la presión, lo mismo que hice más arriba, calculo la presión con esa integral triple, cancelando todo lo que hay que cancelar, por simetría, integrales pares, impares, como igual que hice arriba, pero dos veces. O sea, estoy haciendo dos veces lo mismo y sumando. Nada, es casi trivial pensándolo así. Y de ahí tengo la misma ecuación de los gases ideales, pero en vez de ser P por B NKT, es P por B N1 más N2 por KT. Y chao. Era eso lo que me pedía el ejercicio. ¿Qué más? En el inciso C está lo que yo les mostraba, que la distribución de los módulos de las velocidades es asimétrica. En este dibujito simplemente hago eso. Primero la pongo sin normalizar y después la normalizo y me da, obviamente, la que tiene más energía, el gas que tiene más energía, va a tener una curva con una velocidad de las moléculas más probable desplazada hacia velocidades grandes. El máximo de la curva del que tiene más energía se me va a ir desplazando hacia velocidades más grandes. Por eso acá hice dos curvas distintas. Y además, al desplazarse, voy aumentando la energía, se me achancha la curva, se me aplasta, porque está normalizada la distribución. Entonces, el área debajo de las dos curvas tiene que dar 1, tanto de la curva 2, área 1, como de la curva 1, área 1. Entonces, por eso se me va a ir haciendo más petiza, cuanto más energía tenga el gas. Nada, eso solo para adquirir una intuición gráfica de esta distribución. Y después, a ver si... Bueno, después terreno no asfaltado. Este ya es terreno no asfaltado, porque Carlos se cansó acá de pasar cosas en limpio de mi ejercicio interminable. Acá tengo el cálculo numérico, nada más. Agarré moléculas, calculé las velocidades para casos particulares, que es en realidad lo que pide el ejercicio. No olvidemos de llevar hasta su último número a los ejercicios que me piden resultados numéricos. Entonces acá hice poco a poco para no confundirme. A ver dónde está. Para oxígeno. Primero calculé el exponencial de la distribución de Maxwell, gamma. Entonces para calcular eso tengo que tener en cuenta la masa del oxígeno, que son 16, la masa de... Bueno, para hacerla más fácil, para calcular la masa molecular del oxígeno, agarré la masa de un mol, 16 gramos, y dividí por el número de moléculas que tiene ese mol, porque necesito la masa molecular, no la masa molar. Entonces agarré 16 gramos dividido el número de Avogadro, ¿no? 6.022 por 10 a la 23 moléculas en un mol. Nada, hice ese cálculo y fíjense que me da una miserabilidad en kilogramos. 10 a la menos 26 kilogramos, una animalada de chiquito. Y me puse a calcular el beta con ese resultado. Esto los va a aburrir un poco, pero bueno. Me puse a calcular el beta, hice todos los números para el beta. Tomé el valor de la constante, que es de 8.314 newton por metro. Nada, no les voy a aburrir. Está todo escrito acá. Me da la constante R, pero yo necesito la constante K, que después la calculo. La constante K es R dividido el número de Avogadro, ¿no? El R, agarré el R porque era lo que yo me acordaba en ese momento, 8.314 newton por metro. Esa es la constante R de los gases. Pero la tengo que transformar dividiendo por el número de Avogadro para obtener la constante de Boltzmann K.
Esa es la única diferencia entre las dos constantes. Y es lo que hice acá, toda la cuenta, y me da 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. La temperatura, consideré 0 grados, condiciones normales de presión y temperatura. Entonces multipliqué por la temperatura este valor y me da 10 a la menos 21 joule. El KT, fíjense un detalle interesante, el KT se mide en unidades de energía. Así que esto es una cosa práctica que después se toma para trabajar con grandes temperaturas en un plasma. Directamente mido la temperatura en unidades de energía, no digo 5 grados, 10 grados, porque son millones de grados. Entonces ya hablo ni siquiera de joule, voy a hablar de unidades de energía convenientes y me voy a estar haciendo referencia al KT. 10 a la menos 21 joule. ¿Esto qué? Y después tuve que calcular el gamma, porque la exponente es no solo el KT, que acá beta es 1 sobre KT, o sea, tengo que poner esto dividiendo, este valor 3, fíjense, lo puse dividiendo, es 1 sobre KT, aparte de multiplicar por la masa. Bueno, me da todo esto del orden de 10 a la menos 6, y en segundo cuadrado sobre metro, una porquería. 10 a la menos 6. Después calculo la constante de normalización de la distribución de Maxwell. Tengo que hacer toda la cuenta con todas las cosas esas que quedan ahí al lado, multiplicando a la exponencial, a la menos beta. Tengo todo ese factor ahí al lado y bueno, calculé cuánto vale numéricamente ese factor. Y lo llamé C. Me da un 10 a la menos 8 y con segundo al cubo sobre metro cubo, bueno. Y recién ahí llego a los primeros valores para la velocidad cuadrática. Fíjense que estoy obteniendo del orden de 10 a la 5 metro cuadrado sobre segundo cuadrado, o sea, estoy hablando de velocidades cuadráticas de las moléculas. Si yo quiero a ver qué orden de magnitud tienen las velocidades, tengo que sacarle la raíz cuadrada a esto, y termino obteniendo que la velocidad, el promedio de los módulos de la velocidad es de 188 metros sobre segundo. Fíjense, para tener una noción de a qué velocidad van las moléculas de un gas. A temperatura ambiente, moléculas de oxígeno, creo, dije, era de oxígeno, sí. Las moléculas de oxígeno que hay, no sé, en el aire, a temperatura ambiente, no, a 0 grados. Si es temperatura ambiente, todavía va más rápido. A 0 grados, unos 200 metros por segundo, en el caso de oxígeno. Estas velocidades, por supuesto, van a ser distintos si es la velocidad cuadrática media, si es el promedio de los cuadrados, bla, bla, bla. Pero bueno, orden de magnitud, 200 metros sobre segundo. O sea, 2 cuadras en un segundo. Van bastante rápido. Después vamos a calcular más adelante en la guía el número de choques que tiene una molécula de oxígeno con todas las otras moléculas del aire a temperatura ambiente en una habitación cualquiera, y vamos a obtener un número de choques bestial que va a ser más o menos, por ejemplo, del orden de 40 y pico mil choques por segundo que tiene la molécula con otras moléculas cualesquiera en el gas. Una sola molécula. Cada molécula en un segundo choca 40 y pico mil veces con el resto de las moléculas. Lo cual nos lleva a la falsedad de la serie de películas de Netflix sobre los superhéroes, dentro de los cuales está el Ant-Man, el superhéroe que se va empequeñeciendo, el hombre hormiga, y en algún momento se empequeñece hasta escala atómica. Imagínense, si uno tiene el tamaño de una molécula, recibiría el impacto de 40.000 moléculas por segundo. O sea, no podría sobrevivir Ant-Man en una habitación cualquiera a temperatura
ambiente o a 0 grados, porque lo chocarían 40.000 veces cuerpos con la misma masa que él, lo harían papilla, digamos. En un solo segundo ya no habría más Ant-Man reducido a escala atómica. Nada, esas son tonterías, pero bueno, el ejercicio todavía no termina ahí, porque hay una parte interesante del ejercicio que ya no me piden la distribución completa, sino que me piden una probabilidad, usando la distribución de Maxwell, la probabilidad de que una molécula tenga una velocidad que está entre, que puse acá velocidad, entre la velocidad media y la velocidad más probable. Fíjense que como no coinciden la velocidad promedio y la más probable, hay un pequeño intervalito. ¿Cuántas partículas, cuántas moléculas tengo en ese rango de velocidades? Esto me complica la vida, porque ya la integral no está tabulada en ningún lado, porque las integrales esas que nosotros tenemos tabuladas van de 0 a infinito, todo el rango completo del espacio. Acá me están pidiendo una parte, una parcela, entonces no me sirven esas tablas, esos machetes que tenía al comienzo. ¿Y cómo hago para integrar una gaussiana entre un valor x y un valor x1? Y ahí soné. O sea, no lo puedo hacer algebraicamente. Entonces, lo que tengo que hacer es meterlo en el matemática o en cualquier programa de cálculo que ustedes tengan y sacar un valor numérico para esa probabilidad que me está pidiendo este ejercicio. Ojo, me está pidiendo que haga eso. Tengo que usar la computadora, no puedo zafar. Si quiero llevar el ejercicio hasta el final. Por supuesto, en el parcial no vamos a ser tan sádicos, aunque ustedes tienen la computadora, porque lo tienen que hacer en sus casas. Pero, entonces, yo primero intenté hacer el cálculo algebraico. ¿Dónde estoy? Oh, me pasé de largo. Ahí. Y sube demasiado. No, bueno. Bueno, intenté hacer el cálculo algebraico. Acá está la prueba. Esta la descompuse, integré por partes. Una de las partes sí la pude integrar, me da esto sí se puede evaluar con un número. Pero la otra parte sigo arrastrando la porquería esta y no hay forma de resolverla algebraicamente, pero sí descubrí que esto se llama, o se puede poner en función de una cosa que se llama la función error. La función error, de todas formas, está numérica, está tabulada en internet o en donde sea, cuánto vale la función error para cada valor numérico. Pero incluso con esta función error, yo digo, pero encontré un desarrollo de la función error. Qué bueno, entonces sí, puedo hacerlo por Taylor, me hago un Taylor y lo corto acá, qué sé yo, en la variable, en la 9ª potencia, lo corto, evalúo, fíjense, entre 0 y t, evalúo t, es distinto de infinito, y ahí está mi problema. Pero bueno, teniendo esto, pongo el número acá y calculo un valor aproximado. Bueno, lo probé y no me convergía para nada, así que este desarrollo no sé en qué condiciones será válido. Chao, matemática. No hay vuelta que darle, hay que meter nada de función error ni nada. Meto la integral entera hacia lo bestia en la computadora y que me largue un valor. Chao. Y a mí me largó como probabilidad 1 por 10 a la menos 2. 1 por 10 a la menos 2. Fíjense que es una probabilidad muy pequeña de que las moléculas tengan velocidad entre la velocidad más probable y la velocidad media. Porque el intervalito que queda entre las dos velocidades es muy chiquito. Pero lo mismo me podrían preguntar qué probabilidad puedo tener entre velocidad cero y velocidad promedio. Y ahí ya es un tremendo intervalo que abarca el máximo de la curva. Ahí sí tengo un montón de moléculas que están aglutinadas
con velocidades en ese rango, entre 0 y el valor medio. O me pueden preguntar, usando las colas de la integral, qué probabilidad tengo de que la molécula tenga velocidad entre velocidad promedio y mayor que la velocidad promedio. Cualquier velocidad mayor que la velocidad promedio. Y eso es la colita de la gaussiana. No es gaussiana, es la distribución esta asimétrica, que tiene una colita hasta infinito. Pero bueno, es una colita que me va a dar un área pequeña. Y, cuanto más me desplazo a velocidades mayores, lo que queda entre esa velocidad e infinito va a ser muy poquito. Se me va a ir reduciendo la probabilidad de encontrar moléculas con velocidades que estén muy lejos, que sean mucho más grandes que la velocidad promedio. Se va reduciendo bastante la probabilidad. ¿Qué otro comentario? Creo que con esto vamos terminando ya. A ver qué cosa tengo. Energía cinética, también me pedía el ejercicio. Nada, si calculé la velocidad promedio, con la velocidad cuadrática promedio me armo la energía cinética media por átomo, ¿no? Energía cinética promedio por átomo, por cada molécula. Es otra cuestión, otra historia, que la vamos a ver más adelante en la materia, quizás al final de la materia, si a mí me piden calcular la energía promedio del gas. Ahí ya, digamos, por consideraciones estadísticas, la energía que tiene el gas hay que calcularla con una función de distribución, pero en el espacio de energías, y hay que considerar un volumen en esa energía, pero no me quiero adelantar. No es tan sencillo, y retomando lo que yo les decía al comienzo de la clase, calcular en ese caso qué número de casos tengo para energías menores o igual que la energía total del sistema, que la energía total promedio del sistema. Entonces, para calcular número de casos, ahí sí tengo que tomar una esfera en el espacio de energía, ver el radio de esa esfera, el volumen de esa esfera equivale al número de casos posibles que quedan ahí encerrados. Bueno, tengo que hacer toda una consideración en el continuo, porque considero que hay tantas partículas en el gas que lo puedo pensar como un continuo directamente. Así que evalúo el número de casos hablando de volúmenes, de áreas en el espacio de fase, y no contando caso por caso. Entonces no es sencillo calcular probabilidades y números de casos, como ya les había dicho. Nada, pero acá me piden una partícula con energía tanto, chao. Simplemente hago un medio de la masa por el promedio de las velocidades cuadráticas y adiós. Y me da una energía, a ver, ¿qué puse acá? 10 a la menos 21 joules, muy pequeña. Ahora, si yo considero ya un kilomol de ese gas, que es lo que hay en un cuarto cerrado, por ejemplo, del orden de un kilomol de ese gas, ya tengo una energía que no es despreciable. Me da del orden de 10 a la 6 joules, si sumo las energías de todas las partículas. ¿Qué otra aclaración? Nada, no, discutía, para ir cerrando, ya ustedes deben estar dormidos a esta altura después de que murieron con la teoría y encima todo esto. Para ir cerrando, la ecuación la distribución de energía E a la menos beta E se puede deducir de otros lugares, no solo de la entropía, se puede deducir de consideraciones estadísticas, de ecuaciones de colisiones, que tienen que ver con las ecuaciones de difusión de las partículas que están chocando entre sí. No necesariamente voy a tener que partir de un concepto macroscópico de entropía para deducir esta distribución de Boltzmann. Y bueno,
esta ecuación que es muy complicada, que es la ecuación de Boltzmann, precisamente porque de ella se deduce la distribución de Boltzmann. Es como una ecuación muy general, de la cual en un caso particular se convertiría casi en una ecuación de primer orden diferencial, que pertenecería a las familias del tipo de ecuaciones de difusión, porque son esas ecuaciones que derivás respecto del tiempo, por ejemplo, y te da algo que a su vez depende del tiempo. A ese tipo de ecuaciones pertenece la ecuación del número de contagios de la pandemia, que están calculando a cada rato, y el número de contagios por unidad de tiempo depende a su vez del tiempo, es K por T. Entonces, ¿cuántos contagiados hay a los 5 meses? Y bueno, hago E a la K por T. Y de ahí viene la famosa exponencial del número de contagiados, que ahora estamos obedeciéndola, pero al toque. Es una exponencial perfecta. Nada. Con esto terminaríamos la clase. No sé, Carlos, si querés agregar algo más. Nadie, no